Hola Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias estás, por Ricardo? la semana pasada haberme relevado. No, al Problemas. contrario. Bueno, Pam, me gustaría comentarte lo siguiente. En ese programa de la semana pasada, en ese reemplazo que hice, estaba programada una entrevista con el presidente del Centro de Almaceneros y Comercios Minoristas por un trabajo muy interesante que hicieron y que muestra cómo la inflación le pega sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Bueno, dentro de un par de semanas vamos a tener el resultado de la inflación de octubre que va a publicar el INDEC. El del Centro de Almaceneros está publicado 6,63 es octubre para el Centro de Almaceneros. El gobierno en realidad ya sabe que octubre le va a dar mal. Además, el indicador este que mencionas, que es el cálculo que ha publicado ahora el centro de 6,63, muestra claramente otra cosa que es particularmente grave, y es que alimentos y bebidas vuelve a crecer más que el crecimiento que tiene el nivel general. Digo, y esto indudablemente genera un impacto muy fuerte sobre los sectores que tienen ingresos fijos. Y comienza a haber en realidad una puja más fuerte de parte de los gremios por intentar compensar el aumento de inflación que significa pérdida del poder adquisitivo de los salarios. De hecho, no hace mucho tiempo, digamos 2 semanas y media, parecía que un aumento del 90% o un poco más que lograban los bancarios era un aumento importante, y a la semana siguiente estaban camioneros pidiendo el 130 y cerrando por el 107 más un bono, etc. Sin embargo, siempre, digamos, los precios van más rápido, porque además esta puja distributiva retroalimenta, en la medida en que hay un intento de subir los salarios nominales, suben los precios y finalmente cae el salario real. Hay algún discurso del gobierno que trata de decir, no, nosotros estamos logrando de que los salarios le ganen a los precios. Entonces, vamos a ver unos datos de eso. Fíjate vos, hoy primero entra en vigencia el nuevo nivel del salario mínimo. Ese salario mínimo de 57.000 pesos más o menos, que a diciembre de este año, si uno compara cuánto era en diciembre del año pasado, se encuentra con que ha aumentado el 70%. Y todos sabemos que la inflación a diciembre de este año, comparado con la de diciembre, con los precios de diciembre del año pasado, va a estar cerca del 100. El 100. Pero bueno, alguien podría decir, bueno, pero ese es el salario mínimo. En realidad, los salarios que tienen convenciones colectivas, que discuten, le vienen ganando. Entonces, he traído unos números para ver eso que, porque el INDEC además publicó el dato de variación de salarios y tenemos allí los datos hasta agosto. Fíjate, eso que está aquí es como la línea azul es cómo evolucionó el índice de precios al consumidor a nivel nacional, y la otra línea es el salario. Sí. Si vos te fijas, el año pasado, digamos, en el último trimestre o el último cuatrimestre, parecía que se verificaba esto de que el salario le podía ganar un poquito a los precios. Pero a partir de ahí, que es el momento en que este año se comienza a acelerar la inflación, fíjate vos cómo la línea azul, con excepción de 2 picos, siempre va por arriba de 2. Quizás aquí no vemos claramente lo que eso significa en términos acumulativos. Si nosotros tomamos desde enero de este año hasta agosto, ¿cuánto crecieron los salarios y qué salarios fueron los que crecieron? Porque ese es el total de los salarios. Pero hay salarios del sector público, hay salarios del sector privado, hay salarios registrados, hay salarios no registrados. Entonces, en la siguiente placa que va a poner el director, allí está, fíjate vos, el IPC de enero a agosto creció 56,4%. No hay ninguno de esas otras categorías de salarios que lo supere. Los privados registrados, que son los salarios, digamos, que más han crecido 55%. Después, los salarios del sector público han crecido 51%.
O sea que el total de los registrados, que serían los privados registrados más los del sector público, crecieron 53%, mientras que IPC creció 56%. Claro. Y fíjate vos los no registrados, que es digamos, el más... 38%. Claro, es el más precario, digamos, de las formas de salario, de contratación de personal. Ese crece solo 38%. O sea que el total de los asalariados, el promedio, digamos, crece 51%. Y acá en la última barra roja que he puesto allí, le he puesto básicamente porque hemos dicho en otras oportunidades, quienes tienen, a medida que uno va bajando en los niveles de ingreso, va aumentando la participación dentro del gasto que tiene la alimentación. Claro. Y fíjate vos que alimentos y bebidas no alcohólicas, que es la última barra, está en el 58%. Casi 59%. Claro. ¿Qué es lo que dice esto? Dice algo que, bueno, la gente que trabaja con datos en economía lo sabe desde siempre. Casi uno podría rubricar una frase que se usa mucho y es aquella de que los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor, ¿no? Que se hizo famosa en una época. Bueno, y eso efectivamente ocurre. Ahora, ¿hacia dónde vamos a ir con esta realidad? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno que sabe que octubre viene mal? Probablemente octubre venga aproximadamente como salió el dato del Centro de Almaceneros y Comercio Minorista. Esté en el 6 y fracción, ¿no? Y seguramente alimentos y bebidas a lo mejor están más acercándose todavía al 7. Entonces, inmediatamente el gobierno hace un anuncio. ¿El anuncio cuál es? No, el gobierno advirtió que pretender de que en el packaging de los productos salieran los precios era algo con una inflación del 100%, realmente un delirio. Entonces ahora, ayer el ministro Massa dice, no, bueno, vamos a hacer un congelamiento, vamos a mantener los precios y vamos a desarrollar una app, una aplicación para que con el celular usted vaya y controle si es el precio el que ve en la góndola y si no es, que haga una denuncia, ¿no? Bueno, esa decisión que tiene un efecto, digamos, más que nada publicitario, en realidad puede ser de que si se anuncia un congelamiento, si llega a un acuerdo con los principales productores, pueda mantener un tiempo. Pero el problema es que eso no resuelve las causas profundas que explican la inestabilidad del nivel general de precios. Sí. Y entonces, en la medida en que no se resuelven esas causas que explican la inflación, lo otro puede durar un tiempo, ¿no? Pero se sabe que finalmente fracasa. Y cuando eso ocurra, se produce el fenómeno de que los salarios se empiezan a quedar. Va a llegar un momento, Ricardo, en que el nivel de actividad se va a desacelerar. Entonces, si me dicen, bueno, ¿hacia dónde vamos? Digo, el escenario mejor, es decir, haciendo abstracción de escenarios que pueda haber de crisis política o de situaciones de crisis económica muy severa, digo, en la situación que estamos hoy, uno lo único que puede decir, bueno, me parece que vamos a un escenario en que ya estamos en un régimen de inflación más alto, vamos a seguir con ese régimen de inflación más alto. De hecho, el gobierno, hay una parte de ese problema que le resulta una solución, porque puede licuar algunos gastos, cada vez menos, porque cada vez hay más ajustes en los valores nominales de las distintas actividades. Pero a su vez vamos a ver que la inflación va para arriba y que el nivel de actividad tiende a desacelerarse. Eso es un tema muy delicado pensando en lo que va a ser el año que viene. El año que viene, que es un año que hay elecciones, el gobierno desearía presentar una situación, digamos, de una mejor performance macroeconómica y tengo la impresión que eso le va a resultar imposible. Y le va a resultar imposible porque no ha sido capaz el gobierno de presentar un plan integral contra la inflación y porque además, si lograra presentarlo, no tiene la credibilidad suficiente para que los agentes económicos vayan adecuando su comportamiento a unas expectativas que signifiquen que le está creyendo al gobierno. En realidad,
muy poca gente le cree al gobierno, a la política económica, y eso atenta a su vez contra la posibilidad de éxito de las medidas económicas. Resumiendo, vamos camino a tener una inflación, estamos en un escalón de inflación más alto del cual difícilmente podemos bajar. Podemos bajar transitoriamente por alguna medida administrativa, por algún acuerdo de precios, por alguna situación que pueda lograr el gobierno persuadir a empresas que tienen, que forman precios en el mercado, que puedan resignar la necesidad de algún aumento. Pero me parece que lo que va a ocurrir en realidad es que ese gráfico que mostramos, cómo los salarios se pueden llegar a quedar, va a terminar significando que el nivel de actividad del año que viene va a ser más bajo, que la inflación va a ser más alta, y pasando al plano político o electoral, el gobierno tiene por delante un formidable problema al cual que se le viene a sumar a los problemas políticos que tiene por contradicciones internas y disputas de la alianza de gobierno. Creo que el año que viene vamos a pasarnos todo el año, antes de ver las encuestas sobre los candidatos, viendo los datos de inflación y viendo los datos de nivel de actividad, y en general no vamos a tener buenas noticias. Vos sabés que vi un estudio que no es de Diana Mondino, sino de un economista, Vilata creo que se llama, o Viletti, donde toma la proyección de la emisión monetaria con la inflación en los últimos 10 años. 12.758, 12.732. Bueno, le vamos a dedicar un martes a hablar de la relación entre dinero y precios, que en realidad es bastante más compleja que lo que a veces se muestra digamos, en algunos estudios, ¿no? Ella lo decía en función de que el argumento del gobierno de que la política monetaria, la emisión, no genera inflación, ¿me entendés? Lo demostraba con ese cuadro, demostraba concretamente de que la emisión genera de alguna manera, la emisión monetaria genera de alguna manera inflación. Sí, le vamos a dedicar un martes, porque la pregunta que uno debería hacer ahí es ¿cómo está la causalidad de eso? Porque alguien podría decir, no, lo que pasa es que la emisión es consecuencia que como los precios aumentan, el gobierno tiene que emitir más. Sí. Pero es una discusión larga, ¿eh? Lo más probable es que en una inflación como la que tenemos haya muchas causas, entre las cuales el déficit fiscal y el desborde monetario explican una parte importante.